Cuando se hablan de lenguajes de programación, es común que siempre se mencionen lenguajes como Python, JavaScript, Java, C# y similares. Lenguajes que por lo general muchos tienen una opinión positiva de estos. Ahora, muy aparte de estos lenguajes, también hay otros que muchos programadores ni siquiera los tienen en cuenta, pero que a pesar de esto, esos son lenguajes que siguen siendo muy utilizados al día de hoy en muchas aplicaciones y que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, me sigo encontrando en varios proyectos al día de hoy. Así que hoy vamos a ver algunos lenguajes de programación que, aunque no gozan de la popularidad que tuvieron antiguamente, aún tienen un papel crucial en el desarrollo de ciertos tipos de software u aplicaciones. Obviamente este video es meramente informativo, así que si eres principiante no vayas a creer que los estoy recomendando y no vayas a querer hacerte el programador experto aprendiendo estos lenguajes. Primero enfócate en aprender un lenguaje popular lo más que puedas y cuando ya tengas mucha experiencia y tiempo, pues también puedes invertir algo de hora probando estos lenguajes raros. Antes de empezar a comentarles de todos estos lenguajes de programación, si su objetivo es aprender a programar más allá del lenguaje que usen, deben desarrollar su lógica y razonamiento. Y para esto, algo que estoy utilizando estos días es Brilliant. Brilliant es una plataforma web y móvil en donde pueden desarrollar su pensamiento lógico y habilidades en temas como matemáticas, ingeniería y desarrollo de software, mejorando su capacidad para resolver problemas usando un método que es hasta 6 veces más efectivo que solo ver lecciones en videos. Y es a través de pequeños ejercicios lógicos que se sienten como jugar, solo que mientras los haces estás aprendiendo en el proceso y puedes hacer ejercicios dedicados a muchas áreas, como pueden ser análisis de datos, matemáticas, programación, ciencias de datos, Python e incluso temas relacionados con inteligencia artificial, como puede ser el aprender del funcionamiento de un modelo inteligente. De hecho, mucho de este contenido está creado por profesores de renombre o investigadores y profesionales de instituciones como el MIT, Caltech, Microsoft o Google. El ser programador no es solo memorizar sintaxis, sino el saber resolver problemas de distintos tipos que vayan surgiendo. Y Brilliant te permite ganar estas habilidades haciendo pequeños ejercicios. Para probar Brilliant de forma gratuita durante 30 días, puedes ir a brilliant.org/fast o ir al enlace que está en la descripción y obtener un 20% de descuento en tu suscripción premium anual. Con esto dicho, ahora vamos a pasar a ver los lenguajes de programación que les menciono. Empecemos con el que yo creo es el más común de estos, Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft en 1991. Fue pensado para ser fácil de aprender y usar, y su propósito principal es crear aplicaciones gráficas de interfaces de usuario para el sistema operativo Windows. Es un lenguaje que está pensado para integrarse con un IDE de forma muy fácil, en donde puedes arrastrar y soltar elementos para crear o controlar un formulario o especificar atributos de interfaces y acciones de esos controles. Aunque también ha evolucionado a lo largo de los años, y en versiones más modernas tiene características orientadas a objetos y se integra muy bien con lo que sería el framework.net, lo que da origen a visualbasic.net, que es su versión más moderna, en donde incluso también se pueden desarrollar aplicaciones web y de escritorio. Y les comento esto porque hace muchos años atrás habían aplicaciones de escritorio creadas con este lenguaje, pero debido a que Microsoft tiene un ecosistema muy grande con lenguajes como C# y todo el framework.net, y al día de hoy hay opciones mucho más modernas para crear aplicaciones de escritorio, como pueden ser aplicaciones web o incluso aplicaciones móviles híbridas. Con todo esto, la creación de aplicaciones de escritorio ha quedado muy atrás de la web y Visual Basic no es la mejor opción para crear aplicaciones que puedan ir creciendo. Aunque este lenguaje no tan solo sirve para aplicaciones de escritorio, porque también puede servir para otro tipo de usos, como puede ser el crear scripts automatizados para aplicaciones de Office, en donde típicamente pueden unirlo en archivos de Excel, de Word o en aplicaciones que se integran con Outlook o incluso con base de datos de Microsoft Access. E incluso también pueden crear scripts o programas de consola que puedan operar con el sistema operativo al estilo de lenguajes como Python, por ejemplo, y que en este caso en Visual Basic reciben el nombre de Visual Basic Script. E incluso también lo pueden unir a base de datos Access para llegar a crear aplicaciones mucho más complejas. De hecho, hace mucho tiempo yo tenía un maestro que tenía su propia agencia de desarrollo de aplicaciones y su stack era Visual Basic unido a algunas bases de datos de Access. Aunque de todas estas opciones, el entorno donde más lo he visto es en archivos de Excel para crear lógica más compleja. Aunque hoy en día también hay otras opciones como el poder integrar Python dentro de Excel, pero a pesar de esto, al día de hoy me he encontrado con muchos profesionales de otras áreas como finanzas o empresas pequeñas en donde usando este lenguaje pueden tener la mayor cantidad de lógica de su negocio, como manejar nóminas o hacer cálculos de inversiones o llevar un pequeño sistema de inventario. E incluso también muchas veces pueden utilizar Visual Basic para consumir datos de sistemas externos a través de uso de APIs. Y aunque por lo general yo siempre recomiendo migrar a otro set de herramientas más modernas y que puedan dar más características que permitan una aplicación crecer, estoy seguro que voy a seguir encontrándome programas creados en este lenguaje, así que no viene mal tener una idea de qué es o para qué sirve simplemente. A mí me ha servido conocerlo, por ejemplo, muchas veces cuando he tenido clientes que tienen sus aplicaciones hechas en este tipo de stack y he tenido que migrarlos y saber qué lógica
lógica hace más o menos cada aplicación. Número 2. COBOL. COBOL es el acrónimo de Common Business Oriented Language, y este es uno de los lenguajes de programación más antiguos que se utilizan hasta la fecha. Fue desarrollado en 1959 con el objetivo de crear un lenguaje que puede ser utilizado en aplicaciones de negocio, especialmente en el ámbito de la banca, o en sistemas de finanzas o administración gubernamental. Y aunque COBOL puede sonar anticuado o incluso obsoleto, este lenguaje sigue siendo el pilar de innumerables sistemas críticos en todo el mundo. Ahora, si te preguntas por qué sigue siendo utilizado, es porque hay sistemas que son legados en la banca y el gobierno. Es decir, muchas instituciones financieras y gubernamentales implementaron sus sistemas centrales en COBOL allá por la década de los 60 y 70, y estos sistemas son extremadamente estables y confiables, y migrar a nuevas tecnologías sería costoso, arriesgado e incluso innecesario, porque terminarían con la misma lógica solo que con lenguajes nuevos. Es por eso que COBOL continúa ejecutándose en la banca, siendo prácticamente uno de los lenguajes utilizados en operaciones backend para hacer operaciones bancarias, desde la gestión de cuentas hasta sistemas que registran transacciones. De hecho, es eficiente en algo llamado procesos batch, que lo que significa es que COBOL está diseñado para manejar grandes volúmenes de transacciones por lotes, lo que lo hace ideal para manejar sistemas contables o procesamiento de nóminas y otras aplicaciones que requieren un procesamiento masivo de datos. Y a pesar de que es un lenguaje antiguo, no significa que no pueda operar con lenguajes nuevos o sistemas modernos. Es decir, puede integrarse con sistemas modernos a través de interfaces o servicios web y otras tecnologías, que lo que permite es que se pueda extender sin la necesidad de ser reescrito. Al ser un lenguaje antiguo pero usado, hace que exista una demanda para poder mantener estos sistemas. Así que un programador de COBOL puede ganar más que un programador de lenguajes más comunes, rondando los $70,000 anuales en Estados Unidos. De hecho, en 2020, durante la pandemia, algunos estados de Estados Unidos enfrentaron una escasez de programadores COBOL para actualizar sus sistemas de desempleo, lo que destaca la importancia continua de este lenguaje. Aunque en la práctica, la única razón por la que aprenderías en sí este lenguaje es si ya estás trabajando para un banco o gobierno que lo está utilizando. Ruby. Ruby es un lenguaje de programación dinámico y de propósito general que se introdujo en 1995 por Yukihiro Matsumoto. Es conocido por tener un enfoque simple y ser productivo, y posee una sintaxis que es fácil de leer y escribir. Y aunque Ruby en sí es un lenguaje versátil, su adopción masiva se debe principalmente a su framework Ruby on Rails, que permitió a muchos desarrolladores construir aplicaciones web rápidamente, con una estructura clara y un flujo de trabajo bien definido. Y gracias a que Rails introdujo conceptos como la convención sobre configuración y el DRI, es decir, el Don't Repeat Yourself, que se convirtieron en estándares en framework de desarrollo web, muchos proyectos utilizaron este framework para poder llevarse a cabo. Y otro asunto que también influye en que se use este lenguaje es que también tiene una comunidad que sigue estando activa y continúan dando soporte a lo que llaman gemas, lo que son las bibliotecas o los módulos de este lenguaje. Aunque está claro que la popularidad del lenguaje junto con su framework Rails ha disminuido con el tiempo debido al surgimiento de otros frameworks y lenguajes más modernos o con enfoques más sencillos. Hay muchas startups y proyectos pequeños que iniciaron con este lenguaje para crear su idea de proyecto rápidamente. Por ejemplo, empresas como GitHub y Shopify comenzaron con Ruby on Rails, y aunque algunas han migrado parte de sus sistemas a otros lenguajes, Rails sigue siendo el núcleo de muchas de estas aplicaciones grandes. Ahora, si estás interesado en el desarrollo web y quieres aprender un lenguaje que te permita crear aplicaciones de manera rápida, Ruby, especialmente con Rails, puede ser una buena opción. Sin embargo, debido a la disminución de su popularidad, puede que su oferta laboral sea más difícil, ya que no hay muchos proyectos que utilicen muchos desarrolladores de Ruby. Así que debes considerar esto si aún así decides estudiarlo. Ada. Quizás muchos no lo sepan, pero Ada es un lenguaje de programación con más importancia de lo que creen. Para empezar, Ada es un lenguaje de programación de propósito general creado en la década de los 80 por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el lenguaje fue nombrado así en honor a Ada Lovelace, quien es considerada la primera programadora de la historia. Este lenguaje es conocido por su fiabilidad, seguridad y su enfoque en la programación concurrente y en tiempo real. Y aunque Ada nunca alcanzó la popularidad de otros lenguajes, sigue siendo crucial en áreas donde la seguridad y la precisión son esenciales. Por ejemplo, en aviación, en defensa y en sistemas críticos embebidos. Ahora, fiable y seguro quiere decir que Ada fue diseñado para desarrollar sistemas donde los errores no son una opción, como en software de aviones, sistemas de misiles y controles industriales. En cuanto a su lenguaje, tiene una sintaxis estricta y su enfoque en la verificación de tipos de datos en tiempo de compilación ayuda a minimizar los errores. Además que soporta la programación concurrente, lo que quiere decir que de forma nativa permite a sistemas en tiempo real con múltiples procesos comunicarse, lo que es esencial para sistemas que necesitan estar sincronizados. Y aunque es obvio que no es un lenguaje popular, Ada sigue siendo utilizado en proyectos críticos donde la vida humana puede depender de la fiabilidad del software. Ejemplos de esto incluyen sistemas de navegación aérea, controles de satélites y sistemas de defensa, que son típicamente desarrollados por sistemas en proyectos gubernamentales y de defensa, así como también en la industria aeroespacial, donde la certificación de software es un proceso más riguroso y costoso. Aunque claro, Ada no es un lenguaje que todo el mundo necesita aprender, a menos claro que trabajes en estos sectores como la defensa o la aviación. Como pueden ver, estos son algunos de los lenguajes de programación que típicamente no se mencionan, quizás exceptuando
exceptuando Ruby, que creo que es el más popular de los que menciono. Pero el resto es cierto que algunos lo dan por muertos o que pocos conocen programadores que se dediquen a utilizarlo. Ahora, es cierto que los lenguajes raros también significan salarios altos, pero los que les mencioné aquí no son de los lenguajes mejores pagados, porque de hecho hay otros que tampoco son tan conocidos, pero a diferencia de los que les menciono aquí, sí son modernos y están siendo utilizados justo ahora, lo que los vuelve lenguajes raros y por ende también muy bien pagados. Pero eso se los comentaré en un siguiente video.